Una escena aparentemente común se desarrolla en las calles de Londres. Un adolescente monta en silencio en el medio del camino, con cara impasible, como si no hubiera sucedido nada extraordinario. Minutos antes, sin embargo, había cosechado la vida de otra persona con un cuchillo. Luego empujó el cuerpo de la víctima a un canal, le dio la espalda con frialdad y siguió su camino, sin prisa, sin miedo, sin siquiera una última mirada hacia atrás. Esta no es una película o serie, es una situación real en el corazón de la capital británica, donde los jóvenes circulan armas como los juguetes y un simple encuentro puede convertirse en un asesinato brutal. El caso no solo sorprendió a la población, sino que también obligó a la sociedad a reflexionar sobre lo que lleva a un adolescente a perder por completo la noción del valor de la vida humana, actuando con tal indiferencia después de cometer un asesinato. Era al final de la tarde del 25 de junio de 2023, cuando la región cerca del Gran Canal de la Unión, entre Scrubs Lane y Willesden Junction Station, en el oeste de Londres, siguió su ritmo habitual. Los ciclistas pasaron por el canal, el viento balanceando los árboles y la vida parecía fluir en cámara lenta bajo un cielo gris suave. Sin embargo, en este escenario de aparente tranquilidad se consumió un drama. La víctima fue Víctor, un niño de 17 años que vivía en North Acton y Ealing. Descrito por los vecinos como reservados, amables y serviciales, fue visto por su familia como un ejemplo de esperanza. Un hijo dedicado que buscó cambiar su vida, estudió con compromiso y ahorró dinero. Su futuro parecía prometedor. Al otro lado de esta historia estaba Elijah Gulmeli, un residente de 18 años en Australia Road, en Shepherd's Bush, también en el oeste de Londres. Con un historial de pequeños delitos, era conocido en la comunidad local como alguien de pocas palabras, lo que evitó el contacto visual. En el momento del crimen, tanto él como Víctor estaban involucrados, según investigaciones, en un esquema de tráfico de cuchillos, una señal alarmante de cómo el inframundo criminal se ha infiltrado en la vida de los jóvenes Londres. Esa tarde del 25 de junio, Víctor salió de casa sin previo aviso a dónde iba. No tomó libros ni suministros escolares, solo una mochila ligera. Llevaba un abrigo, pantalones oscuros y una gorra. En lugar de ir a la biblioteca, como de costumbre, pedaleó directamente a un área aislada del Gran Canal de la Unión, detrás de Scrubs Lane, un lugar al que no asistía. Eran unas 17 horas. El viento estaba tranquilo y la región residencial estaba casi desierta. Víctor tenía un objetivo claro, una reunión previamente combinada. El hombre con el que estaría era Elijah Gulmeli, un adolescente un año mayor, conocido solo por contactos virtuales o conexiones sociales, aunque nunca habían tenido una relación cercana. Los dos habían hablado varias veces antes, especialmente sobre la cirugía plástica, un negocio paralelo que Víctor solía ganar dinero extra. El lugar de la reunión estaba cerca de una zona residencial, pero estaba lo suficientemente lejos, un estrecho rastro de tierra al lado del canal, sin casas cercanas y sin cámaras de vigilancia. En ese momento, la mayoría de los transeúntes ya habían salido del lugar, solo el viento, el murmullo del agua y el ruido distante de algunos autos. Cuando los dos se conocieron, no hubo una pelea inmediata. Elijah llegó sin tomar nada en sus manos, sin mochila, sin bolsa, y no había evidencia de que estuviera allí para cerrar un negocio serio. Víctor, todavía con su mochila, mantuvo cierta distancia. La conversación fue rápida. De repente, Elijah quitó un cuchillo de su abrigo, sin advertencia, sin resistencia. El ataque fue fulminante. 3 golpes rápidos y precisos. El primero en la parte de atrás, haciendo que Víctor pierda el equilibrio. El segundo en el hombro o el lado del cuerpo. El tercero, fatal, en el cofre. Un golpe que, según los informes, habría causado una muerte casi instantánea. Víctor cayó al suelo, incapaz de emitir ningún sonido. Nadie escuchó gritos o solicitudes de ayuda. No intervino el paso en el tiempo. Elijah se agachó, retiró la mochila de Víctor, tiró el cuchillo usado tal vez para borrar cualquier rastro de que la víctima estuvo involucrada en una transacción. Luego tomó la bicicleta, colocó los pies en los pedales y antes de irse, empujó el cuerpo de Víctor hacia el siguiente canal. El cuerpo se hundió en el agua sin ruido, siguiendo la fuerte trayectoria de aquellos que ya no tenían vida. Elijah siguió a través de Gemma en la misma bicicleta, sin prisa, sin mirar atrás. Todo sucedió en cuestión de minutos. Cuando desapareció de la vista, el lugar volvió al silencio, como si no hubiera pasado nada. El cuerpo de Víctor permaneció sumergido, a pocos metros de una zona residencial, sin que nadie supiera que un adolescente acababa de ser asesinado. A la mañana siguiente, el 26 de junio de 2023, un residente que caminó por el canal de la Gran Unión, cerca de Scrubs Lane, vio una propiedad flotando cerca del agua.
Cuando se acercó, se dio cuenta de que era el cuerpo de un hombre joven, su estómago, con la ropa empapada y sin signos de movimiento. Inmediatamente, llamó al número de emergencia 999, informando el hallazgo, un cuerpo flotando en el canal, sin ser posible identificar si todavía había vida. El asistente registró la información y envió equipos de policía y rescate al sitio. En menos de 10 minutos después de la conexión, un automóvil policial acompañado de paramédicos y rescatistas llegó al Gran Canal de la Unión cerca de Scrubs Lane. Allí encontraron el cuerpo flotando cerca del margen, con el fondo rizado en la vegetación. La víctima estaba en su estómago y no fue posible reconocerla al principio. El equipo de rescate utilizó equipos especiales para eliminar el cuerpo del agua, depositándolo provisionalmente en el piso húmedo. Los agentes de policía aislaron el área de inmediato, extendiendo una cinta de señalización en los dos extremos del sendero del canal y pidiendo a la gente que se mude. Parte de Scrubs Lane fue prohibido temporalmente para preservar la escena. El estado de ánimo en el lugar era de seriedad absoluta, sin sirena, sin emoción. Todos los procedimientos se realizaron con precisión. Proteger el área, registrar el tiempo, informar a los superiores. Unas horas después del aislamiento, el equipo de experiencia policial metropolitana se hizo cargo de las investigaciones del canal de Grand Union. Llegaron con equipos especializados, establecieron una carpa blanca, instalaron iluminación adicional y comenzaron a documentar meticulosamente cada detalle. El cuerpo de la víctima permaneció en su posición original hasta que toda la escena fue fotografiada y analizada, incluida la ropa empapada. Los expertos identificaron 3 lesiones de armas blancas, una en la parte posterior, una en el hombro izquierdo y un tercio más profundo en el cofre. Este último, cerca del corazón, se consideró la probable causa de muerte. No había sangre visible en el piso, ya que el agua y el barro habían borrado las primeras pistas. Sin embargo, los expertos encontraron una marca de rasguño en una cerca de metal cercana y varias huellas no identificadas que se alejaron del margen del canal. Un camino de hundimiento, dejando la posición de la víctima hacia la costa, indicó el punto exacto donde se había arrojado el cuerpo. El lugar donde el cuerpo fue arrastrado o empujado tenía marcas de movimiento forzadas claras. Después de la colección inicial de evidencia, el cuerpo de Víctor fue enviado al Instituto de Medicina Forense de Londres para un examen post-mortem completo, un procedimiento que duró varias horas y se convirtió en una pieza clave en la reconstrucción del crimen. Con la experiencia en el sitio, el equipo de investigación policial metropolitana comenzó a tratar el caso oficialmente como un homicidio. El primer paso fue identificar a la víctima a través de características físicas, muestras de ADN e informes de desaparición. En cuestión de horas, la identidad ha sido confirmada. Victor Lee, de 17 años, residente de North Acton, desapareció desde la tarde anterior. Los investigadores ampliaron la búsqueda de la región mediante la recopilación de imágenes de cámaras de seguridad en las carreteras que llevaron a Scrubs Lane. Aunque no hubo grabaciones directas de la escena del crimen, las cámaras en las calles cercanas grabaron a Víctor pedalear en su bicicleta, seguido de otro adolescente con una máscara que le cubrió la cara, tanto en la misma ruta, justo antes y después del momento estimado del asesinato. El teléfono celular de Víctor no se encontró en la escena, pero a través del registro de actividades de la cuenta, la policía rastreó el dispositivo hasta una dirección IP en la región real de Park, a pocos kilómetros de distancia. Estos datos llevaron a los investigadores a un sospechoso específico, Elijah Golme, de 18 años. Mientras tanto, la autopsia completa reveló 3 lesiones de armas blancas profundas, con graves daños al corazón y los pulmones, lo que indica que la muerte había sido casi instantánea. Los residuos de lodo en el cuerpo coincidieron con el terreno del margen del canal, y la ausencia de Six of Defense en su Víctor se había sorprendido por el ataque. Desde testimonios de amigos y mensajes intercambiados en las redes sociales, los investigadores confirmaron que Víctor y Elijah habían combinado una reunión en la tarde del 25 de junio para negociar la venta de un cuchillo. El último mensaje enviado por el teléfono celular de Víctor a las 5:24 p.m. ocurrió menos de 10 minutos antes del tiempo de muerte estimado. Al analizar la historia de ubicación del teléfono de Elijah, se descubrió que su dispositivo estaba en el área de Scrubs Lane en el momento del crimen y luego se movió hacia su residencia. Las imágenes de cámaras privadas todavía mostraron a Elijah regresando del canal en una bicicleta más tarde identificada como Víctor. Todos estos elementos se consolidaron en un informe detallado que sirvió como base para la solicitud de un plazo de arresto. Tras la compilación de pruebas digitales, datos de teléfonos celulares
imágenes, grabaciones y declaraciones de CCTV, la policía obtuvo autorización judicial para arrestar a Elijah Golme por cargos de asesinato y robo. La operación tuvo lugar a principios de julio de 2023, en una dirección residencial en Park Royal, al noroeste de Londres, donde el sospechoso vivía con su familia. El acercamiento a la mañana siguiente, cuando Elijah acababa de salir de casa. Un equipo de respuesta rápida actuó en dos frentes, inmovilizándolo sin resistencia. No llevaba ningún arma en el momento de la prisión. Después de ser informado sobre los motivos de la detención y sus derechos legales, incluido el derecho a permanecer en silencio, Elijah fue llevado a la estación de policía de interrogación. Al mismo tiempo, se realizó un mandato de búsqueda en su residencia, donde los artículos relevantes se incautaron para el caso, como la ropa consistente con las descripciones de las cámaras y una máscara facial. El arresto pasó sin alboroto público, pero internamente se consideró un hito decisivo. Todas las piezas de la evidencia física de los rompecabezas para investigar datos apuntados a Elijah Golme. En custodia, fue sometido a interrogatorios formales con la presencia de su abogado. En la primera sesión permaneció en silencio, respondiendo solo a la confirmación de su identidad y negando cualquier participación en la muerte de Víctor. En la segunda ronda, dada la presión de las pruebas presentadas, incluidas las imágenes de CCTV, los registros de señal telefónica y la coincidencia de los horarios en Scrubs Lane, su postura ha cambiado. Admitió la reunión con Víctor esa tarde, pero afirmó haber actuado en defensa propia, sin intención de matar, después de sentirse amenazado. Sin embargo, no tenía evidencia de que la víctima hubiera comenzado una agresión. Cuando se le preguntó sobre la bicicleta y la mochila de Víctor, Elijah volvió a quedarse en silencio. Lo mismo sucedió cuando se le preguntó sobre el cuchillo utilizado en el crimen. Su comportamiento durante los testimonios se describió como calculador y contenido, sin mostrar emociones obvias como pánico o remordimiento. Los interrogatorios se extendieron durante 2 días, hasta que los investigadores consideraron haber reunido suficiente información para apoyar la fiscalía. Con la consulta concluyada, el expediente fue remitido al Servicio de Fiscalía de la Corona, CPS, el organismo responsable de llevar el caso a juicio. Entre las carreras reunidas estaban el cuchillo encontrado cerca del sitio, la máscara compatible con imágenes de vigilancia, huellas digitales de Elijah en la mochila de la víctima y los datos de ubicación de sus teléfonos celulares. Las declaraciones conflictivas entre la víctima y el acusado se analizaron en contexto, y el equipo de investigación reconstruyó la escena del crimen basada en fotos de expertos, datos GPS y grabaciones de video. El juicio de Elijah Golme tuvo lugar en Old Bailey, el Tribunal Criminal Central de Londres, en junio de 2024. En el momento de 18, era responsable de 2 crímenes: asesinato intencional y robo. El caso llamó la atención pública notoria debido a la frialdad del crimen y a los jóvenes de ambos involucrados. Durante las audiencias, la Fiscalía presentó todo el material de investigación: imágenes de CCTV, registros de ubicación, trazas en el cuerpo de la víctima y otras pruebas incautadas. La Fiscalía argumentó que Elijah no estaba allí para una transacción comercial, sino que tenía un cuchillo, no tenía dinero, y dejó la escena con la bicicleta de Víctor, demostrando claramente la intención de restar bienes a través de la violencia severa. La defensa argumentó que no había intención de matar, la tesis rechazada por el tribunal. El juez señaló que era un acto premeditado y ejecutado, rápidamente, brutalidad y sin ningún signo de arrepentimiento. Después de más de 16 horas de deliberación, el jurado consideró a Elijah Golme culpable de ambos crímenes. El 19 de julio de 2024 fue sentenciado a cadena perpetua, con una mínima penalización de 20 años antes de poder solicitar libertad condicional. Además, fue clasificado como un alto riesgo de recurrencia si no fue supervisado estrictamente. La familia de Víctor, presente en la corte, permaneció en silencio durante todo el proceso, llorando solo al momento de leer la sentencia. No hubo disculpas del acusado. El caso generó una conmoción pública después del veredicto, con honores a Víctor Lee en redes sociales y mensajes pidiendo una mayor protección a los jóvenes contra la violencia con armas blancas. Muchos cuestionados. Como un niño de 17 años podría llevar un arma e involucrarse en negociaciones peligrosas sin que nadie note las señales a tiempo. Los grupos comunitarios de Ealing organizaron una vigilia a orillas del Gran Canal de la Unión, donde se encontró el cuerpo de Víctor, iluminando el lugar con velas, depositando flores y tarjetas con mensajes escritos a mano. La Junta local ha exigido medidas más estrictas para supervisar las armas en línea y requerir campañas educativas que advierten a los jóvenes sobre las consecuencias de participar en transacciones
crímenes ilegales. Los periódicos describieron el caso como una tragedia evitable, el resultado de un sistema de alerta defectuoso. La muerte de Victor Lee no fue solo una pérdida para su familia, sino una señal de advertencia para una estructura llena de violaciones peligrosas. Un adolescente sin antecedentes penales que no pertenecía a ninguna facción obtuvo acceso a armas, encontró extraños y se convirtió en víctima de una transacción oscura. Mientras tanto, su agresor de 18 años ha demostrado la voluntad de matar, robar y escapar sin remordimiento. El caso revela cómo el silencio de la comunidad puede alimentar las condiciones que permiten la perpetuación de los comportamientos violentos. Si no se hubiera encontrado el cuerpo de Víctor, podría haberse convertido en otro caso de desaparición olvidada. Sin registros digitales y la persistencia del investigador, el criminal nunca puede ser responsable. Las armas blancas, la soledad de los adolescentes y la ausencia de supervisión, ya sea de la familia, la escuela o la sociedad, combinadas para dar como resultado una muerte que podría haberse evitado. Y Víctor no fue el único. ¿Qué nos dice el caso de Victor Lee sobre cómo la sociedad protege a sus jóvenes? ¿Tiene la culpa de la omisión de la comunidad o los adultos que deberían estar alertas? Creemos que la justicia no se limita a las decisiones judiciales, pero depende sobre todo una comunidad que se niega a cerrar los ojos. El equipo del canal DN, en asociación con True Crime UK, le agradece por seguir el final. No contamos historias fáciles. Reconstruimos casos reales, con sus silencios, sus defectos y muertes que nunca deberían haber sucedido. Victor Lee no murió por un accidente. Murió por la omisión de un sistema y una fecha que nadie podía evitar. Un adolescente pedaleó al canal y nunca regresó. Si cree que casos como este deben ser recordados, no para generar miedo, sino para que no sean borrados por la indiferencia, deje su comentario, comparta y apoya nuestro trabajo. No recreamos tragedias para emocionar. Reconstruimos la verdad para que la justicia no se pierda en el olvido.